Días. Bueno, buenas noches, bendiciones para todos en esta tarde, que ya son prácticamente las horas del sábado. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora. Vamos a tener un interesante estudio de la palabra de nuestro Dios, siempre relacionado con la salud. Como vamos a aprender hoy día, la humanidad de Cristo y el apetito. Y vamos a ir entendiendo hoy día cómo Jesús logró la victoria. Vamos a entender un poquito más de la naturaleza del hombre, la naturaleza caída del hombre. Eh, Así que, si no mucho dilatamiento, vamos a comenzar, pero me gustaría volver a tener una pequeña oración. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, oh Dios, que perdone nuestros pecados y nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a poder entender, oh Dios, el tema de esta noche. Imploramos que tu Santo Espíritu ponga convicción en nuestras mentes y que podamos estar atentos a tu palabra. En nombre de Jesús te rogamos todo. Amén. Amén. Ok, quiero empezar con dos textos. Uno que los va a llevar por la eternidad de los siglos sin fin, y el otro vamos a ver la parte de cuando el hombre fue creado. Así que en Romanos capítulo 16, versículo 25, si lo puede ir apuntando, vamos a ir un poquito rápido esta vez porque tenemos mucho material que cubrir, y si no lo cubrimos, lo hacemos en segunda parte. ¿Ok? Dice la Biblia, al que puede, perdón, sí, Romanos 16, capítulo 16, versículo 25, dice así: y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. Así que había un secreto, un misterio guardado por los tiempos y siglos eternos, ¿verdad? ¿Qué es ese misterio? ¿Verdad? Eso lo voy a dejar un poquito más adelante y lo vamos a ir a comentar un poquito más. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, dice así la Biblia: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Ok? Con este texto vamos a encontrar de que el hombre al principio, cuando Dios creó al hombre, lo hizo recto, lo hizo perfecto, en una naturaleza santa, que podía prácticamente estar en obediencia o obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Tenía una relación con Dios. Pero dice ahí, lamentablemente, el texto que muchos de ellos se buscaron perversiones, ¿verdad? Ahora bien, si vamos a Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice la Biblia que aquí Dios hizo al hombre a su imagen. Vamos a leerlo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza, y señoree, ¿verdad? Los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y todo la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? En Génesis capítulo 5, versículo 1 dice que a semejanza de Dios lo hizo. O sea que el hombre era 100% perfecto, saludable, no parecía de ninguna enfermedad, tenías todos sus sentidos cabales, como quien dice, ¿verdad? La razón, perfecto. Eh, Lamentablemente vemos de que el hombre en esa perfección, en esa santidad, en esa inocencia, eh, el hombre cometió un error, ¿verdad?
y ese error, un error fatal. Vemos ahí en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, ¿ok? Ah, si vamos a este texto, dice aquí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Termina el texto. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. 7, vamos a leer el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora bien, fíjese una cosa. Aquí vemos la caída del hombre, ¿no? Vemos la caída de Adán y Eva. Pero, ¿quién causó esta caída? ¿Verdad? El mismo capítulo de Génesis, pues, si vamos aquí a Génesis, capítulo, vamos a ver, capítulo 3, encontramos que hay una serpiente, ¿verdad? Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Dios creó todas las cosas? ¿Sí o no? Sí, amén. Creó también los animales, todo todo, exacto. También, Todo. también creó la serpiente que se encuentra aquí en Génesis 3:1. También. También, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora bien, pero ahora vamos a ver el contexto de esto aquí. Dice aquí, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, a lo cual dijo la mujer. Y conocemos, ¿verdad? La conversación de esa serpiente con Eva, ¿no? Y ahí, pues, en juego de palabras, esta serpiente la engañó. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Quién es esa serpiente? ¿Verdad? Si, ¿verdad? Si vamos a Apocalipsis, perdón. Mire, si vamos a Apocalipsis capítulo 12. Es Satanás. Ajá, exactamente. Pues vamos a dejar que la Biblia hable, ¿ok? Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Lo dice la Biblia? Sí, ¿verdad? El cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, les hago una pregunta. ¿Dios creó al diablo? Sí. También, sí. Sí. Bueno, Lucifer era un ángel más hermoso, supuestamente, y se llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, ahora bien, fíjese bien. Dios creó a Lucifer y creó a un ser santo, ¿sí o no? Lo dice en otro estudio, pero vamos a colaborar un poquito más esto, más a fondo, pero lo pueden encontrar ahí en Ezequiel capítulo 28, desde el 12 más o menos en adelante, y lo pueden encontrar en Isaías 14:12 en adelante. Ahí hablamos de que Dios creó perfecto a este ser y lamentablemente este ser se rebeló contra Dios. Ahora, para que ustedes entiendan un poquito del conflicto del cual vemos que se viene desarrollando durante siglos, ¿verdad? Ah, la Biblia no habla exactamente en qué año o en qué tiempo Lucifer, que ahora es Satanás, el diablo, que quiere decir enemigo de Dios, se rebeló contra Dios. Lo que sí vemos aquí es que hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Miguel, que es en hebreo, que es igual a Dios, que es mismo Jesús, ¿ok? Y sus ángeles. Así que una tercera parte, Lucifer o el diablo ahora, o es Satanás, engaña a esos ángeles. Y otra doble parte se queda con Dios, ¿no? Que no fue engañado. Ahora bien, el conflicto aquí, hermanos, es de que Lucifer puso en tela de juicio el amor de Dios.
porque él, vemos ahí en Ezequiel 28, en Isaías 14, de que él quiso ser igual a Dios. Él quiso tomar el control de la política y de la religión, que no es nada nuevo de lo que usted ve hoy día aquí en la tierra, ¿no? Entonces, él quiso ser igual a Dios, él codició el puesto de Jesucristo y él quiso hacer un golpe de Estado, pero no le resultó. Al final, Dios pues tuvo que poner en lugar las cosas como son, porque la criatura no puede llegar a ser Dios, es imposible, ¿ok? Pero Lucifer se engañó a sí mismo, ¿ok? Pensando de que al ver a Jesús como un ser casi igual a él, ¿ok? En otro tiempo vamos a hablar un poquito más de esto, confundió las cosas y no creyó que Jesús verdaderamente era divino, era el Hijo de Dios, ¿no? Y él se puso en contra de Jesús, en contra de Dios, y acusó a Dios seriamente en el cielo, diciendo que Dios creaba a sus criaturas para destruirlas. Fíjese la infame, ¿no? Entonces que Dios no podía ser justo y no podía ser justicia y amor al mismo tiempo. Y las serias acusaciones contra Dios fueron bastante graves, cosa de que Dios en un momento no lo destruyó, sino que lo dejó que este conflicto siguiera, ¿ok? Pero un poquito antes de ser echado del cielo, Dios dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? Ahí lo pueden colaborar ustedes. Dios dijo, hagamos al hombre, y Dios creó al hombre con un propósito para que reemplazara el número de los ángeles caídos. Fíjese. Así que el puesto de los seres humanos iba a ser bastante grande. ¿Ok? Nosotros íbamos a reemplazar, los seres humanos íbamos a reemplazar la tercera parte que se perdió, que se rebeló contra Dios en el cielo. ¿Ok? Ahora bien, aquí encontramos ahora entonces que esa serpiente el dragón, ¿verdad? Fue echado del cielo y cayó aquí en la tierra. Ahora, el texto no nos habla mucho, no da mucha información, pero no es que cayó directamente aquí a la tierra y ya, y listo, y no fue así. El diablo Satanás tuvo su tiempo para tratar de engañar a otros mundos no caídos. La Biblia habla de que hay otros seres vivientes, otras criaturas que Dios hizo en el universo, que son seres santos, y que hay un árbol de ciencia del bien y el mal, y que estos no cayeron, ¿verdad? No se comieron la venta de Lucifer, ¿no? Entonces, pero lamentablemente con la experiencia que él tenía, él mismo llegó el plan para hacer caer a Adán y Eva. Lo estudió, ¿verdad? Y como es un más súper inteligente, pues logró hacer que Adán y Eva cayeran. Ahora, fíjese una cosa aquí. Démonos cuenta que cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y inmediatamente, ahora Lucifer estaba esperando que inmediatamente cayera un rayo del cielo y destruyera a Adán y Eva inmediatamente, porque la Biblia dice de que le dijo a Adán y Eva, el día que tú comas, vas a morir. ¿Entiendes? Vas a morir. Ahora bien, la Biblia habla, bueno, esto lo voy a dejar un poquito más adelante, pero fíjese una cosa, Adán y Eva no fueron destruidos en ese momento. El diablo inmediatamente esperaba que cayera un rayo del cielo, lo destruyera a Adán y Eva y también lo destruyera a él, porque él decía, mira, si tú perdonas a Adán y Eva, ¿ok? Entonces tú tienes que perdonarme a mí. Claro, claro. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. El día que tú comas, el día que tú me desobedezcas, tú vas a morir. Se lo dijo, ¿verdad? Ahí mismo.
¿verdad? Entonces él, cuando hace caer a Adán y Eva, él estaba brincando con una pata, celebrando con sus ángeles, ¿verdad? Claro, Porque claro. ahora, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Si lo perdonas, entonces me perdonas a mí y me tienes que restituir, ¿verdad? Claro. Pero si tú lo destruyes, entonces ¿cómo se dice? Las acusaciones que yo he hecho tienen razón. Tú haces las criaturas para destruirlas. Entonces tú no puedes demostrar que eres un Dios de amor y al mismo tiempo un Dios de justicia. Vea, vea, hermanos. Cuando Adán y Eva caen, ¿verdad? Entonces hubo una reunión inmediata, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí en el cielo. Esa reunión, ¿verdad? Que lo pueden leer ustedes en la historia de la redención, es cuando Jesús entonces ahora viene y le dice al Padre, ahora es el tiempo de poner en plan ese plan que ha estado oculto por las edades eternas. Fíjese qué lindo. La Biblia dice, fíjese bien, la Biblia dice que Adán y Eva no murieron en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Dios los perdonó. Fíjese, No, ¿sí o no? no. No, no perdonó. Ah, ok. Ellos no pidieron perdón. Ellos no pidieron perdón. No, Ajá. cuando el humano, ellos lo único se echaron la culpa el uno al otro y el otro al uno y después se estaban acusando uno al otro. Pero Bueno, cuando el hombre se acercó a Dios fue cuando Caín y Abel. ajá. Bueno, mire, muy interesante lo que tú dices, ¿verdad? Pero yo pienso cuando Adán y Eva, ¿verdad? Yo pienso también que se acusaron unos a otros, pero echándole la culpa a Dios. Bueno, esos son, La serpiente que ajá. tú y la mujer me dio de comer, la que tú hiciste. Porque dice, tú lo hiciste y tú eres culpable de ella. Ok, ok, aquí tenemos que entender una cosa. Eso fue en el momento cuando Dios comienza a hacer ese juicio investigador, a hacer preguntas, qué es lo que tú has hecho, le dice a la mujer, y entonces ahí comienza uno al otro a echarse las culpas, ¿verdad? Acuérdense que se habían hecho hojas de higuera como para cubrir su vergüenza. Entonces, ¿qué iban a hacer? Acuérdense que estamos en esta acusación. Si Dios perdona a Adán y Eva, si no los mata en ese momento, ok, entonces quiere decir que que los perdonó y que perdonó a la serpiente, ¿verdad? Al diablo. Entonces, pero si lo destruye, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vea, vea una cosa. Ahí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice la Biblia, ¿verdad? Porque hay algo que el Lucifer, el diablo, no esperaba. Y esto fue lo que a él lo sorprendió. Fíjese, en Génesis 3, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿De dónde salieron esas túnicas de pieles? Fíjese, si, Sacrificar un animal y es cuando ahí empiezan. ajá, ahora vámonos, ahora, vean una cosa, acuérdense que, vea, vamos a comparar la Biblia. Ahora vámonos a Apocalipsis, capítulo 13, ajá, capítulo 13, vamos a ver, aquí está. Versículo 13, versículo 8, ¿ok? Hablando de los que adoran a la bestia y su imagen. Dice aquí, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, fíjate una cosa. Esas pieles que cubrieron a Adán y a Eva salieron de un cordero. Y el cordero, como hemos hablado anteriormente, simboliza a Cristo Jesús, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Allá, vamos, entonces quiere decir, iba a decir otra cosa, pero no quiero ser tan a largo el tema porque me quiero adelantar más. Quiero lograr llegar al tema, ¿no?
Pero es importante que yo establezca estas bases. Ellos fueron perdonados únicamente por la sangre de Cristo Jesús. En ese momento, cuando Dios comienza a hacer preguntas y a interrogarlos, allá en Génesis 1, ¿qué es lo que tú has hecho, esto, lo otro y todo? Entonces, la Biblia no dice Adán confesó, no lo dice, pero se nota claramente de que para aceptar un cordero, ellos tenían que, acuérdense que en el santuario vemos todo eso cuando se iban a sacrificar cordero, cuando el orador iba a adorar un cordero y todo eso, tenían entonces que llevar un cordero perfecto, símbolo de Cristo, confesar sus pecados. El hombre tenía que, delante del sacerdote, confesar su pecado, poner sus manos en la cabeza del cordero inocente, confesar su pecado. De esa manera, figurativamente, transfería los pecados al cordero. Y entonces el pecador tenía que agarrar un cuchillo y degollar la garganta. El pecador tenía que hacer eso. No podía hacerlo nadie más por él. ¿Ok? Entonces, de esa manera, hermano, el primer sacrificio lo hace Adán. ¿Verdad? Cuando Dios llamó a esa criatura que Adán le puso nombre, un corderito inocente, llega allí y Adán ve ese cordero inocente, ahora ve la figura de Cristo, confía en su pecado, mata al cordero y de esa manera ese sacrificio, ¿verdad? Que fueron un sacrificio por 4000 años que representaba a Cristo, de esa manera Adán es perdonado. El diablo no fue perdonado porque él no acepta a Cristo. No lo aceptó en el cielo, no lo ha aceptado hasta el día de hoy, ni por sacrificio ni por nada. Usted ve la historia. Entonces, de esa manera, Dios ha ido demostrando que Él es amor y Él es justicia, ¿verdad? Ah, sí, alguien más se conectó. Entonces, hermano, de esa manera podemos ver que, que ese plan de salvación que ha estado oculto por edades eternas, Dios lo manifestó desde el comienzo, desde el principio. Ahora, fíjese una cosa, si vamos a Isaías, capítulo 46, versículo 10, dice lo siguiente, dice Dios Jehová, que yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad que aún no ha hecho, que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Eso es Isaías 46, 10. Ahora, Dios dice que desde el comienzo dice que Él anuncia lo por venir, ¿verdad? Desde el principio. Ahora, cuando vamos a Génesis, y esto es lo grande, hermano, esto es lo grande, porque desde el comienzo Dios comienza entonces de que cuando Dios crea el cielo y la tierra, Él comienza en una forma pictográfica, ¿ok? Yo tengo una Biblia aquí en electrónica que es pictográfica, ¿ok? En esta Biblia, ¿ok? Dice que en el principio, usa la misma palabra que usa Isaías 46:10, en el principio, y la palabra principio en hebreo que es Bereshit, Bereshit, fíjese. Ahora bien, cuando vamos a descifrar los códigos de pictográfico, que son fotos de la palabra en su valor, figuras y todo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí la palabra vet, la palabra resh, tal vez sea en chino en este momento para ustedes, pero nosotros que hemos estudiado hebreo un poco lo entendemos. La palabra ver, resh, aleph, shin, yod y tav, ¿ok? Entonces la figura es esta. Primero, la palabra bet, que simboliza o tiene una pictográfica de una casa. La otra resh tiene la figura de una cabeza de un hombre. La palabra aleph tiene la figura de un toro simbolizando poder, fuerza, o en ese caso también a Dios. La palabra Shin, que simboliza destrucción. La palabra Yo,
que simboliza hand, ¿cómo se dice? Manos, ¿ok? Y la palabra ta, que simboliza una cruz, literalmente una cruz. Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura pictográfica, leemos así. Fíjese qué interesante. Desde el comienzo, Dios anuncia la muerte de Cristo. Dice así, dice la Biblia. Dice que Dios tiene un hijo, dice que será destruido por su mano en la cruz. Wow. Eso es lo que dice el hebreo. Desde el comienzo, cuando Dios hace ¿cómo se llama? Los cielos y la tierra. Así que para los hebreos, ellos conocían que Dios tenía un hijo, ¿verdad? Allá en Daniel, cuando Daniel va a testificar a Babilonia, vemos que Nabucodonosor, cuando mete a los tres hebreos en el fuego y aparece un cuarto, se recuerda la historia. Ese cuarto dice, y este se parece al hijo de los dioses. ¿De dónde sacó de esa idea Nabucodonosor? La sacó de los hebreos que le habían comentado el plan de salvación del hombre. Fíjese, fíjese qué interesante. Así que el amor de Dios por cada uno de nosotros para que no se pierda, hermano, Dios puso en obra ese plan escondido por todas las eternidades. Las buenas nuevas de salvación llegaron inmediatamente. A Dios no le cogió nada por sorpresa. Dios anuncia lo por venir desde el comienzo, porque Dios es el comienzo y el fin de todas las cosas. ¿Ok? Ahora, en ese contexto, hermanos, en esta pequeña introducción, que, ¿verdad? Dios mediante ha sido un poco larga, vemos ahora entonces que Jesús viene a la tierra, 4000 años después, viene a la tierra. ¿Y con qué? Ahora la pregunta es, ¿con qué naturaleza vino Cristo? ¿Ok? Tenemos que entender que la Biblia habla de que Jesús tomó nuestra naturaleza caída, pero no pecó. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿verdad? Porque nosotros nacemos con una naturaleza caída, ¿sí o no? ¿Verdad? Y heredamos las debilidades de nuestros antepasados y todo. Tenemos el pecado en nuestras venas. Es imposible, somos débiles, dice la Biblia. Dice aquí entonces, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Lo dice claro. A causa del pecado condenó el pecado en la carne. Aquí vemos la lucha, hermano, del cristiano, ¿sí o no? Bueno, tenemos una lucha, pero vemos que Cristo Jesús toma la naturaleza caída del hombre, ¿sí o no? Si usted quiere ver la lucha del cristiano, lo puede leer ahí en Romanos capítulo 7, del 5 al 11 y capítulo 8, donde Pablo describe que él escribe tres leyes. Hay una ley, la ley del pecado, después describe la ley de los 10 mandamientos y después describe la ley de Cristo, que es la que lo salva. Y da gloria a Dios por la ley de Cristo. Fíjese. Interesante eso, ¿no? Ahora bien, en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice la Biblia consistente en esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué ley está hablando aquí? La ley del pecado. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley del pecado, acuérdense, ¿verdad? A fin de que recibiésemos a la adopción e hijos. ¿Okay? Así que el cumplimiento, hermano, fue 4000 años después. Jesús se encarna, ¿verdad? Se encarna nace aquí, ¿verdad? Nace como un ser humano, ¿ok? Ahora, pero vamos a leer un texto y después quiero ir a Mateo 1. Bueno, también no lo lea, pero quiero comentarle algo ahí. Dice aquí en Hebreo 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que somos nosotros, carne y sangre, ¿verdad?
él también participó de lo mismo, hablando de Cristo. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Fíjese, entonces Jesús se aparece, participa de lo mismo, de carne y sangre como nosotros, un ser humano. Él no depende, Jesús no depende de su naturaleza divina ni nada. Él depende de la obediencia al Padre. Depende del Espíritu Santo, la oración y todo. Y de esta manera, hermano, Jesús comienza ese ministerio para salvar al hombre. Ahora, recuerde que el diablo había vencido a Adán y Eva en naturaleza santa, ¿verdad? Logró hacerlos caer. Cuando Jesús anuncia allá en el cielo que Él va a venir a la tierra a morir por los seres humanos, el diablo entiende y dice, ah, espérate, cuando él venga y tome la naturaleza del hombre, eso es pan comido. Esa es la primera, vaya, es que no va a aguantar, a la primera cae. Si yo pude vencer a Adán y Eva, que eran santos, perfectos, ¿qué más a este individuo ahora? Y ahora el diablo se jactaba, hermano, porque ahora estamos hablando de 4000 años después, donde cuando la naturaleza del hombre se encuentra aún más debilitada. Vemos ahí entonces la genealogía de Jesús, ¿verdad? Que por eso está la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Vemos que los antepasados de Cristo eran adúlteros, matones, eran prostitutos, era terrible, ¿sí o no? Y todo eso, David era un matón adúltero y todo lo demás, y vemos los demás porque tenía que venir de la descendencia de David, ¿no? Entonces, en Mateo 1 vemos toda esa descendencia, ¿verdad? Como son 14 y 14, son como 28 de generaciones hasta la venida de Cristo. Y claro, es lógico que la raza humana se encontraba debilitada. Y con esa debilidad, Jesús toma la naturaleza caída, ¿verdad? Para vencer el pecado, ¿no? Así que el enemigo de las almas, vemos ahí que comienza entonces a querer tentar a Cristo. Ahora vamos a ver una cosa. Ahora vamos a ir ahora al espíritu de profecía. ¿Ok? Aquí esto lo pueden ustedes encontrar, esto lo deseado de todas las gentes, en el capítulo, creo que el capítulo 12, donde se titula La tentación. Es muy interesante. Pero quiero leerle unos textos aquí rapidito. Dice aquí, de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más grande que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. Ahora vamos a hablar un poquito, hermanos, de los apetitos y pasiones y los afectos. Ok, un poquito. Ok. Ajá. Entonces aquí dice aquí, así que el dominio de apetitos y pasiones, ¿verdad? En todas las edades, las tentaciones más atrayentes para la naturaleza física ha sido la más eficaz para corromper y desagradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible a los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar el alma todo vestigio de semejanza divina. Así que, hermano, tenemos que sacar una lección de esto. Porque cuando Jesús fue llevado al desierto para poder, ¿sabe? Él no fue llevado al desierto a ser tentado por el diablo, ¿verdad? Sino que él entró al desierto en ayuno y oración para asimilar su ministerio aquí en la tierra. Pero el diablo trató de aprovecharse para hacerlo caer. Y lo tentó, ¿dónde exactamente? En el apetito. ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, que nos tiene ahorcados el apetito. Ahí, hermano, donde tenemos que vencer.
la primera tentación, la primera prueba, ahí. tentación. Ajá, ahí tenemos que vencer, hermano. Ahora bien, tengo otra cita aquí que quiero leerlo. Me gustaría leer todo el capítulo, pero nos va a tomar mucho tiempo en esto, ¿no? Ahora, hay una cosa que tenemos que entender, hermano. Las pasiones, los afectos y los apetitos son, en el sentido, son santas cuando Dios creó al hombre, ¿ok? Ahora, hay pasiones santas y hay pasiones corrompidas, ¿ok? Cuando se convierten en pasiones malas, por ejemplo, simplemente, esto es fácil entenderlo. Las pasiones malas que el hombre, ¿verdad? Perversiones que resultan, es cuando no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo, pues, por ejemplo, yo tengo una pasión por el comer, digamos así, ¿verdad? Pero Dios ha instituido y ha dicho, esta es la dieta que usted debe de comer. No, dice que no seamos colotones también. También, exactamente. ¿Ok? Pero cuando comemos, ¿verdad? O hacemos algo que va en contra de la ley, ¿verdad? En contra de los consejos de Dios, entonces se convierten en pasiones malas, porque no están de acuerdo a la ley de Dios. ¿Ok? Si Dios dice, come esto, y usted dice, no, yo me como el chanchito porque no me va a pasar nada, porque la serpiente dice que no voy a morir, ¿verdad? O el cerdo, ¿verdad? El café, ¿verdad? El azúcar, esa azúcar mala que hay por ahí, o cosas así, ¿verdad? Siempre, hermano, cuando llevamos los apetitos fuera de la ley de Dios, se convierten en pasiones malas, ¿verdad? Y esas pasiones se van convirtiendo en hábitos y cosas así, ¿no? Y afecta el carácter. Bueno, se hace una cadena de rompimiento de muchas cosas morales, físicas y todo. Ahora vamos a leer un poquito más de esto. Dice aquí. Eso está en, ¿qué libro está este? Hijos e hijas de Dios. El que vino a redimir al mundo perdido, tuvo la oposición de las fuerzas unidas de los enemigos de Dios y del hombre. En una confederación despiadada, los hombres y los ángeles malos se alinearon en orden de batalla contra el príncipe de paz. Aunque la compasión divina se notaba en cada una de sus palabras y acciones, su diferencia del mundo provocó una hostilidad amarguísima, porque no daba licencia a la manifestación de las malas pasiones de nuestra naturaleza. Excitó la más cruel oposición y enemistad. ¿Ve? Así que Jesús tenía esas malas pasiones también, pero no, o sea, estaba en él, pero él no las usó, él no le dio rienda suelta a esas pasiones malas. ¿Sí me entiende? ¿Verdad? Él decidió no pecar, porque una de las cosas que Dios hace es que Dios le da libre albedrío a toda criatura que Él crea aquí en el universo. Y nosotros tenemos el poder de elegir de usar nuestro libre albedrío, si hacerlo bien o hacerlo mal, hacerlo correcto o no, amar a Dios o no amarle. ¿Ok? Ok, otra cita aquí. Dice aquí. Ahora bien, hablando de las pasiones y todas estas cosas, hablando de la creación cuando Dios creó al hombre, dice aquí, su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Por naturaleza, hermano, cuando Dios crea al hombre, armonizaba con Dios. Dice aquí, su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. ¿Ve? Hay afectos que son puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. ¿Verdad? Apetitos y pasiones y afectos. Todo eso eran cosas santas. Era santa. Estaban bajo el dominio de la razón. Dice, era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Vea, a la voluntad del Padre. Otro día vamos a ver las 8 leyes de la salud en el Génesis.
Vamos a estudiar esa parte ahí, ¿verdad? Porque es un estilo de vida. Ahora bien, dice aquí otra cita, hermano. El hombre había de llevar la imagen de Dios, ¿verdad? Tanto en la semejanza exterior como en el carácter, ¿verdad? Ahora le hago una pregunta, no me conteste. ¿Qué semejanza lleva usted? ¿Lleva la semejanza del carácter de Cristo o lleva la semejanza de su vecino? No quiero mencionar más el nombre del vecino que hizo caer a Adán y Eva. Ya ustedes saben. ¿A quién contemplamos más? ¿Verdad? Solo Cristo es la misma imagen del Padre. Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos, oh, yo lo creo que la leí, ¿no? Casi la parecía, creo. Sí, sí, ya la leímos, perdón. Ahora, sí, ya la leímos. Ahora, repito, termino la cita aquí. Cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. Vea, Adán y Eva vendían salud, ¿verdad? Ajá. Vamos aquí, otra cita aquí. Ahora, hablando de Pablo, ¿ok? Acuérdense que Pablo tenía esa lucha, ¿verdad? De querer agarrar a Dios y él comprendía un poco más la naturaleza del ser humano. Dice aquí Pablo. Pablo tenía, eso está, les digo, eso está, Dios nos cuida en la página 274. Pablo tenía constantemente el temor de que sus malas inclinaciones lograran la supremacía, pero eso estaba continuamente combatiendo y resistiendo firmemente los apetitos y pasiones que trataban de manifestarse. Si el gran apóstol temblaba al considerar sus debilidades, ¿con qué razón nos vamos a sentir nosotros confiados y dispuestos a vanagloriarnos? Vanagloriarnos, sí. Mira, hermano, dice aquí que la única defensa, voy a leer, la única defensa segura contra los pecados que nos asedian es la oración. La oración de cada día y de cada hora. No debemos estar un día llenos de celo para sumirnos el siguiente en la negligencia, sino como resultado de la vigilancia y el fervor debemos revitalizarnos gracias a nuestra comunión con Dios. Así que, hermano, tenemos que ser, ¿qué cosa? Vigilantes. O sea, porque el pecado, hermano, está ahí, que quiere acechar, quiere tomar ventaja de nosotros inmediatamente, pero nosotros podemos someter todo esto a Dios y mediante la oración Él nos puede dar la victoria, así como Jesús logró la victoria. Dice aquí, en eso está otra cita, exaltada Jesús, la página 58. Dios no creó a la raza humana en su condición actual de debilidad. Usted ve que mucha gente pasa enferma, tiene problemas psicológicos, mentales, espirituales, físicos. Dios no lo creó así, ¿verdad? Todo esto, hermano, es debido a la consecuencia del pecado, ¿verdad? Y la mayoría de estas debilidades que aquí estamos hablando son resultado de la violación de las leyes de la salud. ¿Ok? Dice aquí, este estado de cosas no es la obra de la providencia, sino el trabajo del hombre que ha producido debido a abusos y malos hábitos. Ve, hermano, nosotros mismos cavamos nuestra tumba, ¿sí o no? Y lamentablemente hay personas que nunca tienen relación con Dios y a lo mejor lo conocieron un poco por ahí, qué sé yo, y lo primero cuando le pasa una desgracia le echan la culpa a Dios, lo que le pasó a Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Verdad? Y a veces decimos, ay, porque Dios esto, ¿verdad? Pues preguntarnos, Señor, ¿cómo, en qué debo de cambiar? Eso es lo que tenemos que preguntarnos.
porque muchas veces hemos abusado del cuerpo. Y llega un momento que el cuerpo dice, ya no puedo más con este hombre, ya, y saca la bandera blanca y de hasta aquí llegué, ¿no? Dice, entonces dice, a causa de la violación de las leyes que Dios elaboró para gobernar la existencia de los seres humanos, debido a la tentación de complacer el apetito, al principio Adán y Eva cayeron de su estado tan elevado, santo y feliz, y la raza humana se ha debilitado a causa de la misma tentación. Han permitido que los apetitos y las pasiones se apoderan del trono y mantuvieran bajo la sucesión a la razón, sujeción a la razón y el intelecto. ¿Verdad? ¿Verdad? Se daña el intelecto, hermano, cuando le damos rienda suelta a las cosas. Ya, no puede decidir, exactamente, es controlado, ¿verdad? Por las malas pasiones, es lo que sucede. Y la última cita que comparto con ustedes en esta noche es esta, Exaltar a Jesús en la página 153. Dice así, hay muy poca fuerza moral en el mundo cristiano profeso. Se han practicado hábitos equivocados y se han hecho caso omiso a las leyes físicas y morales, a tal punto que la norma general de la virtud y piedad es extremadamente baja. Los hábitos que rebajan las normas de la salud física también debilitan la fuerza mental y moral. La complacencia de apetitos y pasiones anormales ejerce una influencia esclavizante sobre los nervios del cerebro. Wow. Wow. Así que ya estamos hablando que esto afecta la mente, ¿verdad? Las personas que han recibido la luz sobre este asunto de comer y vestir, hermano, es que no solamente comer, es vestir también, dice aquí, ¿verdad? Con sencillez, en obediencia a las leyes físicas y morales, pero le dan a la espalda la luz que les señala su deber, también dejarán de cumplir otros deberes, ¿verdad? Se embotan su conciencia para evitar la cruz, la que tendrán que cargar si quieren estar en armonía con la ley natural. Llegarán a violar los 10 mandamientos con el fin de evitar la crítica. Entre los profesos observadores del sábado hay muchas personas unidas más firmemente en las modas y pasiones mundanas que con cuerpos saludables, mentes cabales y corazones santificados. Hermano, es serio. Ahora bien, terminamos con una serie de textos bíblicos, ¿verdad? Para fortalecernos. Dice aquí 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, eso es Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios en él. Ahora bien, Jesús murió por ti, por mí y cargó tu pecado ya. Lo único que tenemos que hacer es confesarlos y es recibir la fuerza de Cristo que Él nos da para poder vencer. Así de fácil, ¿verdad? Ahí va a haber lucha, va a haber sacrificio, sí, lo va a haber, pero pues tenemos el poder para vencer que Dios que viene del cielo. Y pedirlo nada más. Exacto, gracias. Gálatas 3:13 dice, y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la muerte y el pecado. Hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito que todo aquel que es colgado en un madero. Jesús murió, hermano, la muerte primera que tú y yo merecíamos, ¿verdad? Y Él murió para que nosotros tuviéramos vida eterna. Hechos 13:39. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así que somos justificados, hermanos, por creer en el sacrificio de Cristo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando usted y yo nos bautizamos, en ese momento, hermano, recibimos, o sea, matamos al viejo hombre,
¿verdad? Muere el viejo hombre, nace una nueva criatura, ¿ok? Y esa criatura, hermano, ahora ya no sirve más el pecado. Ya no, ¿verdad? Automáticamente porque nace de nuevo, si hemos nacido del Espíritu Santo, ¿verdad? Primera de Pedro 2:24, quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuisteis sanados. Así que por la herida de Cristo, hermanos, somos sanados, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Primera de Pedro 4:1 y 2 dice aquí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿verdad? Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Mi hermano, el pecado con Cristo está débil, es débil, no puede, ¿verdad? Por eso que el texto dice, sométete a Dios y el diablo, o sea, hablando de la tentación, huirá de vosotros, ¿no? Bueno, hay varios textos más, no los voy a leer, ¿verdad? Por falta de tiempo. Terminamos con uno que me gusta bastante. Terminamos con dos exactamente. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, hermano, no hay tentación más grande que la que tú y yo no podamos vencer. Podemos vencer en el nombre de Cristo, ¿verdad? Juan 3:14 y 17. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, símbolo de, ¿verdad? De Cristo cuando fue levantado en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el deseo, hermano, de Dios, que tú tengas vida eterna, que reciba la vida de Cristo, que así como Cristo venció en nuestra naturaleza caída, nosotros podamos vencer, ¿verdad? Mediante ese nacimiento nuevo bajo el Espíritu Santo, sometiéndonos a Dios, entendiendo que nosotros llevamos y en nosotros interna una guerra, ¿no? De esas malas pasiones que han sido heredadas por nuestros antepasados, y podamos entonces santificar, ¿verdad? Y tener apetitos santos, afectos santos, ¿verdad? Que podamos entonces tener pasiones santas. Eh, Así que, hermanos, Dios nos ama apasionadamente, y es una pasión santa, ¿verdad? Ojalá que nosotros podamos entender que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que podamos nosotros vivir para Cristo de ahora en adelante bajo su voluntad, y que podamos ver, ¿verdad? Nuestra debilidad, que puede ser fuerte en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga en esta noche. Bendiciones para todos. Amén. Vamos a cantar un Vamos a cantar.